Marina Rodríguez, dermatóloga de Dermaten Clínica. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Mito o realidad? Pues realmente en la especie humana es más un mito que una realidad, aunque todavía hay ciertos mamíferos que siguen conservando esa caída estacional en la época de verano. La radiación ultravioleta tan intensa que recibe el folículo piloso puede hacer que el pelo se estrese y se caiga en otoño. Y después del frío intenso del invierno, en primavera, en la época de marzo, abril, puede haber también un repunte de caída. Pero en la raza humana realmente, debido a las medidas de protección que utilizamos, eso no tiene por qué cumplirse al 100%. Sí es verdad que si uno en verano está muy expuesto a radiación muy intensa, de forma muy extensa durante muchos meses, mucha piscina, mucho cloro, el pelo se puede estresar y tener una cierta caída, pero no tenemos que tomarlo como una ciencia al 100% en todas las personas, porque puede producirse o no, depende del número de folículos que entren en fase de caída y de las situaciones climatológicas que habíamos tenido durante la estación previa. ¿El pelo se cae o se regenera? ¿O ambas cosas? Ambas cosas, porque existen en cada folículo piloso unas células madre que tan de moda están ahora, que se llaman células madres pluripotenciales, y que van a hacer que el pelo, que al final es una estructura de queratina que fabrican esas células madre, pues entre en una fase de primero de crecimiento, luego entra en una fase estática, de reposo y por último caída. Pero lo que se cae es la estructura capilar. Sin embargo, el folículo piloso, que es la parte viva, para entendernos, del pelo, ese folículo está ahí siempre, vivo. Con el proceso de involución que tenemos con el envejecimiento puede llegar a atrofiarse, pero en ese folículo piloso se genera una nueva estructura de queratina, que es el pelo, que vuelve otra vez a crecer y a caerse. Pero las células madre pluripotenciales siguen ahí. ¿La alimentación influye en que se nos caiga el pelo más o menos? Depende del tipo de genética que uno tenga. Hay personas que tienen una muy buena genética y no van a tener alopecia androgenética o alopecia areata o una alopecia inflamatoria como una foliculitis de Calvante, pero cualquier persona que tenga un cuadro inflamatorio relacionado con caída de cabello, sea alopecia androgenética, esa caída de entradas o coronilla en los hombres, por ejemplo, una alopecia areata, que es un proceso autoinmune que afecta directamente al folículo piloso, o una foliculitis de Calvante, que es una inflamación del folículo piloso, como una especie de acné pero en el cuero cabelludo. Si una persona tiene esa base genética y tiene una alimentación muy rica en sustancias proinflamatorias, ultraprocesados, azúcares refinados, pues todo ello, igual que es proinflamatorio para el resto de nuestro organismo, también lo puede ser para el folículo piloso. Esos son nuestros enemigos, por decirlo así. Sí, pero no solo para el pelo, para toda nuestra salud realmente, pero en personas genéticamente predispuestas y con un cuadro de alopecia o alguna patología del cuero cabelludo inflamatoria de base. Pero sí es verdad que una dieta pobre en nutrientes, una anemia ferropénica, un déficit de vitamina C, de zinc, de proteínas, de fólico, sí que puede causar una caída en una carencia nutricional, un estado de desnutrición, que no es lo que ocurre en esta parte del mundo. O sea que la causa de alopecia por déficit vitamínico en esta parte del mundo realmente es algo insignificante. Y hablando de déficit vitamínico, la suplementación, todos estos productos que ahora nos venden en farmacias y para farmacias que nos aseguran que el pelo no se nos va a caer, ¿verdad o mito? Realmente eso al final son productos cosméticos a los que los pacientes tienen fácil acceso y por eso los consumen, pero realmente en el 99% de los casos en los que se consumen no hay ningún tipo de base científica que lo avale. Entonces, muchas veces las personas se toman un suplemento y a veces ese efecto placebo hace que se sientan mejor, pero realmente la mayor parte de las alopecias en este lado del mundo no hay ninguna evidencia científica que demuestre que una suplementación vitamínica va a ayudar a que mejoren. Hemos traído aquí planchas, secadores, rizadores. Esto está muy presente en nuestro día a día, ¿verdad? Ya en la de casi todo el mundo. ¿Son enemigos del cabello? Dependiendo del ¿Pueden uso. provocar que se caiga más el cabello? Todo depende del uso. Realmente un buen uso de un secador, si uno después de lavarse el pelo se seca con un aire frío, manteniendo una distancia y enfocando la zona de queratina, no la célula del cuero cabelludo, no tiene por qué afectar ni producir, por supuesto, caída de cabello. Un exceso de calor, un exceso de cercanía, un calentamiento excesivo del cuero cabelludo puede estresar al folículo y hacer que un exceso genere un defluvium o una caída. Lo mismo que las planchas o los rizadores, al final son
unos dispositivos que van a calentar a una alta temperatura la queratina, no el folículo piloso ni las células madre. Por lo tanto, no deberían causar una caída, a no ser que uno tenga una quemadura térmica. Inclusive, de cara al cuidado de la cutícula, si uno usa productos específicos, protectores, tampoco tiene por qué afectar. Pues muchísimas gracias por todo. Tomamos nota, aquí el que más, el que menos, se nos cae el cabello. Así que encantados de tenerte, por supuesto, aquí en Somos 8. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias.